Miércoles en Economía de Miércoles y le damos la bienvenida a nuestro compañero Fabián Utin. Fabián, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Manu, buenas tardes, el gusto de estar con ustedes. Sandra, ¿cómo andan todos? Muy bien, muy bien. Me alegro. Vamos a la presentación primero. Vamos a la presentación de Fabián. ¿Tenemos presentación? Ahí vamos. Presenta Fabián Utin con toda la información económica en la tarde de Puntos Comunes, Tienda Plaza Moreno, la tienda de la ciudad. Muy bien, ahí estamos con la presentación. ¿Alguien lo trata así? ¿Alguien le ceba mate de los que le viene a hacer la columna? No, Nadie. para nada, Bueno. es un gusto venir. Bueno, es un gusto estoy venir, anotando, estoy que sumando esté, puntos. que esté el mate a la hora justa, ya, Ah, además, a la hora justa, una buena hora para tomar mate. Así es. Así que bienvenido sea, podemos hacer la economía de jueves, de viernes, no hay problema. Bueno, Hacemos perfecto. todas presenciales así. Perfecto. Bueno, Fabián, ¿qué novedades hemos tenido en esta semana que tomás vos de miércoles a miércoles en el ámbito económico con el día de hoy, con una movida importante para la República Argentina, pese que no hizo nada Argentina, pero la pegó? Exacto. Hubo muchas noticias esta semana y de distinto tenor, ¿no es cierto? Todas importantes, pero de distinto tenor dentro de la economía. Ahora, no podemos soslayar que terminó siendo la de hoy, justamente a la que te referís, que viene de afuera, la noticia más importante en lo económico para la semana, sin duda. ¿Pero por qué? Creo que nunca en el periodo democrático de la Argentina para acá, de 1983 para acá, estuvimos tan directamente relacionados con el resultado de una elección en Estados Unidos con lo que nos pueda llegar a pasar a nosotros, ¿no? Porque ni siquiera durante el gobierno de Carlos Menem, Manu, ni bien asumió el presidente, que recordemos que Menem, y los que no lo recuerdan porque son más jóvenes, estuvo 1 año y medio, 2 casi, sin pegarle a la economía. Digamos, Menem se comió una hiperinflación, etcétera, y tampoco de entrada manifestó un apego tan grande con Estados Unidos, y particularmente con el ala republicana, cosa que después sí terminó siendo, ¿no? Con Bush padre. Sin embargo, el gobierno de Milei desde la campaña electoral que viene hablando de un alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Y, a ver, para comparar con Menem hablaba en la campaña electoral de recuperar Malvinas a sangre y fuego, sabiendo que Estados Unidos fue el principal aliado de Inglaterra, y terminó 1 año y medio después de varios tumbos, en una alianza en lo que el canciller Di Tella en ese momento denominó las relaciones carnales, ¿no? Sí. Y este gobierno al contrario. Entonces, como ya de entrada, cuando ganó Milei, sabíamos que la intención era quedar lo más pegado posible a Estados Unidos y particularmente al Partido Republicano, la elección de ayer la vivimos como una elección en Argentina. Exactamente, había mucha preocupación. Sí, lo de Menem, esto que decías vos, la revolución productiva, el salariazo, bueno, todas cuestiones que finalmente después ninguna se concretó. Ninguna se cumplió. Es más, las que no dijeron fueron las que se cumplieron, que era aliarse con Estados Unidos, justamente, ¿no? Ahora, un poquito para que entendamos de manera simple por qué esto de ayer terminó siendo para el gobierno una buena noticia, y esperemos que para nosotros también. Hago esa salvedad porque no siempre las buenas noticias para un gobierno son buenas noticias para el ciudadano, ¿no? En este caso podría darse esa linda combinación. 2 cosas. Argentina está intentando volver al mercado de capitales mundial. ¿Qué significa esto? Argentina necesita tener como herramienta saber que para sostener el superávit fiscal de las cuentas internas, que en el caso de algún desvarío del gasto pueda recurrir al endeudamiento y no a la emisión. Porque el endeudamiento termina siendo siempre algo nocivo, porque vivir endeudado no está bien en las personas. En los estados sí. Las personas se mueren y dejan de pagar. Los gobiernos no, como decimos tantas veces. De hecho, los grandes países del mundo viven endeudados. Lo que hacen es rolear la deuda, cambiar los vencimientos, pero nunca la pagan. Y bueno, volver al mercado de capitales y poder endeudarnos a tasas razonables evitaría que ante un desvarío del gobierno haya que volver a emitir dinero, ¿no? Eso es importante. Y bueno, al haber ganado Donald Trump, la Argentina, que es alguien defolteador de manera compulsiva y que le está costando mucho mostrarse ahora como alguien con buena conducta de pago. De hecho, fíjate que hace un par de semanas Caputo tuvo que anunciar que ya tenía depositado en Nueva York el dinero para los vencimientos de enero del año que viene. Eso habla de alguien que tiene que sobreactuar su capacidad de pago, ¿no? Y que haya ganado Donald Trump abre primero un camino, que es el que tiene que ver con los organismos internacionales, ejemplo el Fondo Monetario, y segundo, ayuda a la caída del riesgo país en la Argentina,
que eso significaría que la Argentina pueda endeudarse de manera voluntaria en los mercados sin recurrir a amigos de la política internacional, ni discutir con el fondo, ni nada, sino endeudarse, como cualquier país lo hace emitiendo bonos, a tasas razonables. La tasa razonable está muy relacionada siempre con el riesgo país. Cuanto más bajo está el riesgo país, más barata la tasa a la cual Argentina se puede endeudar. Y todo esto en pos de evitar siempre tener que emitir dinero para evacuar cualquier déficit que tenga. Obviamente, también los países tienen un segundo objetivo cuando se endeudan en el exterior a tasas bajas, que es infraestructura, por ejemplo, construcción de caminos, construcción de puentes. Le habilita a las empresas, cuando un Estado se constituye con una conducta de pago, las empresas de ese país también tienen buena reputación de pago de manera indirecta. Y eso genera que este triunfo de Trump, además de que el gobierno estaba jugado con Trump de manera muy abierta, políticamente hablando, desde lo económico trae buenas noticias. Un poco esto que estoy diciendo yo es lo mismo que los inversores leyeron en este triunfo y es lo que está provocando esta fuerte suba de acciones en el día de hoy, la baja del dólar, una caída muy fuerte en el riesgo país, que estaría lindo en algún momento explicar bien qué es esto del famoso riesgo país, y está buena noticia, digámoslo como una buena noticia. En principio, una buena noticia. Sí, porque esto de la confianza de los créditos, yo me acordaba cuando Mauricio Macri en su gobierno necesitaba plata fresca para ganar las elecciones y el Fondo Monetario dejó de lado todos los análisis, todo esto que Argentina es un deudor compulsivo, que nadie lo puede negar porque es la historia nuestra desde el primer crédito a hoy, y le dio una cantidad de plata que no pasaba ningún tipo de control del fondo. ¿Y quién le dio una mano ahí? Donald Trump. Donald Trump, Exactamente. tal cual, al cual tuvo la suerte de conocer fuera de la política, digamos, en el ámbito empresario, ¿no? De hecho, en algún momento su papá y él mismo fueron socios de Donald Trump en algún emprendimiento inmobiliario en Estados Unidos, ¿no? Pero para que nuestra audiencia tenga claro, recurrir a organismos internacionales para obtener crédito, como el Fondo Monetario, es la segunda opción, ¿sí? La primera opción de los países es endeudarse cuando necesitan dinero, fondearse en los mercados internacionales. O sea, a partir de inversores privados que estén interesados en comprar bonos de la Argentina, ¿sí? Bonos de deuda, como se llaman habitualmente. Los bonos de deuda son como las acciones de una empresa que cotizan. Bueno, los países no son empresas, por ende no emiten acciones, pero sí emiten bonos, ¿sí? Y esto sería lo mismo, a tasas muy razonables, y te evita todo esto de que si sos amigo de fulano, que si estás sobreendeudado con el Fondo Monetario, que si no pagaste el crédito anterior, punto. Distinto es cuando es en el ámbito privado y los estados tienen esa gran capacidad que el 99% de los países lo hace. Te cuento algo, Manu, el Fondo Monetario tiene 189 socios, que son 189 países, entre ellos la Argentina. ¿Sabés de esos 189 países que conforman el fondo cuántos tienen plata tomada con el Fondo Monetario? 7. Nada más que 7, o sea, hay 182 países, o sea, el 99,5% de los países no se endeuda con el fondo. Toman dinero en el mercado mundial de capitales, como haría cualquiera. De hecho, dentro de esos 7 países, entre los que estamos nosotros, Argentina, los demás son Somalia, Egipto, Sierra Leona, no quiero ser despectivo, pero queda claro, ¿no? Pero todos países con mucha materia prima para explotar por los gobiernos, por los países centrales. Obviamente, ahí juega también mucho también el tema de intereses y etcétera. Porque etcétera, todos los países que nombraste, Sierra Leone los diamantes, sí. Argentina el sector productivo. Y además países con institucionalidad muy débil. Muy floja. También, que eso juega muy fuerte también, porque son países que por ahí no pueden salir al mercado de capitales a fondearse, porque institucionalmente están complicados todo el tiempo, ¿no? Igual, de todas maneras, te cuento que el riesgo país de Somalia y de Egipto es menor que el de Argentina hasta hace un par de meses, ¿no? Así que sí, también eso del riesgo país también por ahí. es relativo. El riesgo país, para explicarlo cortito, es la sobretasa de interés que tiene que pagar un país por encima de la tasa del bono de Estados Unidos. ¿Por qué el bono de Estados Unidos? Porque es el bono más serio, el que nunca se defaulteó, el que tiene la tasa más baja, el de más liquidez en el mercado mundial, que es el famoso bono del tesoro a 10 años, por decir así. Ese tiene una tasa del 3% anual. O sea, Estados Unidos emite bonos a 10 años y se fondea al 3 anual. Repito, al 3 anual.
como el argentino tiene un riesgo país de 900 puntos, está un poquito menos, 800 y pico, vamos a ponerle de 900 puntos quiere decir 9%, ¿sí? ¿Qué significa? Que Argentina, si quiere hacer lo mismo que Estados Unidos y salir a buscar dinero al mercado de capitales emitiendo un bono, paga 3%, la tasa del bono norteamericano, más 9, 12. Endeudarse al 12% anual en una moneda dura como es el dólar es suicidarse. Que no imprimís. Además que no imprimís. Que no tenés chance de imprimirlo. Exacto, que no imprimís. Estados Unidos de última la puede prender la maquinita. Calcula que si emitís en la Argentina un bono a 10 años y pagás el 12 anual, que sería el 3% del bono de Estados Unidos, más el 9% del riesgo país nuestro, en 10 años devolvés el 120% de una moneda que no tenés. Exactamente. Devolvés más del doble de algo que no emitís, como bien decís. Con lo cual, lo ideal es tener un riesgo país de 200, 300 puntos como máximo, que significa pagar 3% como Estados Unidos, más 2 o 3%, un 6%. Es la mitad que lo que ahora. Sería y muy factible. Y además para cualquier empresa también endeudarse a esos niveles es rentable cuando utilicen el dinero para un proyecto de inversión o algún negocio en particular, ¿no? Y ahí también está esto que vos decís, Fabián, el tema de en qué van a gastar los recursos. Porque hemos vivido otras épocas donde las empresas se endeudaron, acá hay una gran muestra, se endeudaron y finalmente esa plata no se usó para lo que supuestamente se había pedido, que era la inversión productiva. Y además... Y que no se pagó, que todos... Y muchas veces terminamos pagándola todos nosotros. Por eso, muchos no tuvimos que hacer cargo en la licuación de la deuda privada con la deuda pública, que terminamos todos los argentinos, desde aquel cartonero, no sé si en esa época, en los principios de los 90 había cartonero, pero seguramente gente con pocos recursos debe haber habido, sí. Otra la situación, terminaron pagando la deuda de tipos que se hicieron millonarios con estas famosas deudas. Exacto, eso es lo que ha llevado un poco esa realidad y que haya ocurrido todo eso en el año 82, cuando el ministro Cavallo era miembro del Banco Central. Ahí arrancó una licuación de pasivos de empresas. Él dice que no tuvo nada que ver. ¿Y qué va a decir? ¿Vos dirías que sí? No, también ¿La deuda en dólares de empresa la repartí entre todos los argentinos? Claro. Y yo también diría que no. Yo diría que no. Eso es como que te encuentre tu mujer en la cama con otra, ¿no? Aunque te esté viendo, vos decís que no sos vos. No soy yo. Claro, no soy yo, es la inteligencia artificial, no soy yo. Exactamente. Y bueno, en este caso era más fácil decirlo, ¿no? Así es. Para dar un ejemplo gráfico. Todo eso ha provocado también que hoy, culturalmente en la Argentina, tengamos mucho prurito con el tema de el endeudamiento, de la inversión y de las empresas, ¿no? En el mundo hablar de empresas es hablar prácticamente de un dios en un altar. Son los que dan empleo, los que generan actividad, los que traen responsabilidad social empresaria, los que son solidarios, los que ayudan, los que patrocinan, los que crean programas de cultura, que tienen ramificaciones por todos lados. Y lamentablemente en la Argentina, por todo lo ocurrido, por políticos vendepatrias, obviamente, porque si los políticos, que son los que tienen que administrar el poder entre los más débiles y los más fuertes, para eso el dirigente político, no hubieran sido tan vendidos. Hoy tendríamos otro concepto de la empresa. Lamentablemente en la Argentina, cuando uno habla de grandes compañías multinacionales, etcétera, hay un recelo, y no debería ser así. Y ojalá se empiecen a hacer las cosas de forma tal que empecemos a amigarnos con lo que significa una empresa, ¿no? De hecho, a ver, si yo vamos a hacer el ejercicio imaginario, Manu, de que yo te digo, la semana que viene a instalarse una multinacional a Victoria, que va a solicitar 500 empleos de alta calidad, bien pagos, y además por su característica y por su objetivo de funcionamiento va a generar otros negocios satélites alrededor, va a haber otros que van a trabajar mucho también en base a esa compañía. ¿No sería bueno? Sin embargo, de entrada uno dice, qué sé yo, ¿qué vienen acá? ¿Por qué vienen acá? Ajá, ¿por qué eligieron esto? Y es razonable que así sea, porque venimos de una historia que hemos quemado tanto con leche que vemos una vaca y nos asustamos, ¿no? Pasó estas últimas 2 meses, te diría yo, donde empezaron a llegar a la bolsa balance de las grandes compañías, ¿no? Con plantas en la Argentina. Y venimos de muchos meses de recesión, y muchas compañías vienen con ganancias espectaculares. Y bueno, obviamente, no me tomé el trabajo de mirar esos balances, ¿no? Pero si yo te digo a vos como ciudadano argentino, che,
¿La pasaste bien estos meses? No, no la pasaste bien. ¿Pudiste comprar lo mismo que venías comprando hace el año pasado? Y no, la verdad que me tuve que ajustar un montón. ¿Relegaste cosas? Sí, una barbaridad. Bueno, y te digo, pero ¿sabés que las compañías tuvieron todo estos 9 meses ejercicios de balance espectaculares? ¿Y vos qué me decís? Algo malo hay ahí. Y bueno, algo malo hay también, ¿no? Por eso, empezar un poco a profundizar en la cuestión e intentar culturalmente hacer las cosas de manera distinta para que todos empecemos a tener pensamiento distinto en cuanto a lo que es la empresa, ¿no? Pero claramente tenemos derecho a ser mal pensados. Tenemos un poco de historia detrás. Veremos. Y hablando mal un poco de la cuestión de la actividad económica de estos últimos meses, que había sido bastante nefasta en general, con fuertes caídas profundísimas en distintos rubros, la noticia de la semana, que para mí también me parece de las que muestran alguna luz y vale la pena comentar, es que ya la Cámara Argentina de la Mediana Empresa dio señales de que el mes de octubre fue un mes donde por primera vez, de manera interanual, los números dieron positivo. Venía desde el mes de junio en el intermensual dando positivo, o sea, la actividad de la pequeña y mediana empresa venía en crecimiento comparado siempre con el mes anterior desde junio, julio, agosto, septiembre, comparado con el mes anterior. Pero claro, no es una medición del todo sana esa, porque lo ideal siempre por cuestiones de estacionalidad es medir, por ejemplo, agosto de este año, 2024, contra agosto de 2023. Bueno, todo eso iba dando negativo y fuerte, caídas de 15, 18, 20% comparado un mes de este año con el mismo mes del año pasado. Octubre fue el primer mes donde se dio vuelta eso, donde octubre de este año, 2024, fue mejor que octubre de 2023, un 3% en promedio. El promedio es engañoso porque tenés mejora de 15% en algunas actividades y caídas del 20% en otras. O sea, tenés, por ejemplo, 15% de crecimiento en octubre, por ejemplo, indumentaria y calzado y marroquinería, y tenés 20% de caída en farmacia. Mira. El promedio da 2,9, pero el promedio de suba, de mejora. El promedio sigue siendo igual, aunque por dentro sea poco, si no lo analizás por dentro no tenés detalle, pero como se utiliza la misma metodología todos los meses, bien vale, ¿no? Sí, aparte ya se empieza a hablar de la famosa meseta, de Exacto. dejar de caer y por lo menos a mesetarse ya. En algo que pareciera una U en principio. Eso te iba a decir, ya el rebote en B ya se descartó en principio. Exacto, y noviembre y diciembre veremos si ese rebote tiene consistencia y tiene potencia, que sea una U y no la pipa de Nike, ¿sí? O sea, que sea tácate. Sabemos que no fue una B porque no hizo vértice y salió. Tuvimos abajo en la panza de la U, ¿sí? Bastante tiempo y lo sufrimos todo. Hay que ver si esto termina siendo la terminación de una U bien para arriba, noviembre y diciembre, o si es una pipa de Nike. Recordemos que es una subida, pero en diagonal, ¿no? Alejándose del piso de a poco. Veremos. Basta que sea sostenido. Uno prefiere por ahí la pipa de Nike que vaya subiendo de a poco y no lo que se tiene miedo que sea una W. Claro, pero si vos le das a elegir a la gente, preferiría una U que una pipa de Nike por ahora. Y sí. ¿Por qué por la U? Y es como si te caíste en una pileta de 3 metros de profundidad. O sea, vos te dicen, intentá salir en diagonal, aguantando el aire, hasta la esquinita donde está la escalinata de la pileta. 50 metros. Y vos decís, y te dicen, salí así. Y yo salgo así. Sí. Salgo vertical, ¿no? Y un poco, y quien estuvo aguantando económicamente hasta ahora dice, no sé qué me propones para el año que viene, pero dame paz este mes que viene. Pero la economía del país se tiene que hacer sostenible en el tiempo. Se tiene que hacer sostenible. Bueno, para eso hace falta inversión. Volvemos un poco al inicio de la charla. Y para la inversión el motor es el crédito. Y cuando digo crédito no es un país que se endeude, es que Manu, que Fabián, que el kiosco de acá al lado tenga acceso al crédito. No se crece sin crédito. Vos agarrás 10 argentinos que tienen auto. De los 10, el primer auto, ¿con qué se lo compró? Si me dice que se lo compró con plata que tenía en el bolsillo, es mentira. Si me dice que lo compró con ahorro, también es mentira. Se compra con crédito. O sea, todo lo que vos lo que no tenés un acceso con la que tenés en el bolsillo, viene con crédito. Y es la forma de crecer. Yo mi casa me la compré con un crédito. Nunca me la hubiera podido comprar con un ahorro que yo me guarde un pedacito de mis ingresos
todos los meses, se compra con crédito. Es que el crédito también está mal visto. Está mal visto. Históricamente también Bueno. hemos tenido, bueno, creo que el ejemplo más claro de los últimos tiempos es el UVA. El UVA, tal cual. El UVA atado a la inflación, se te fue la inflación, sonaste. Uno entiende las explicaciones Mm. de los economistas que te dicen, no, es mejor forma, pero bueno, pero decíselo al tipo que Exacto. hace 10 años viene pagando la casa. Y... De todas maneras, con el tema de los créditos hipotecarios, yo tengo un pensamiento que no le encontraba una forma de explicarlo, y un día lo encontré a Salvador Di Stefano en un programa y le dio una explicación muy cortita y muy linda respecto al crédito hipotecario a 30 años o a 25 años. Dice, ¿no te animás a sacar un crédito hipotecario y sos capaz de casarte? ¿Qué está diciendo este tipo? Dije yo. ¿Por qué dice, te casás, tenés hijos, y vos tenés idea cómo vas a estar con tu pareja dentro de 5, 10, 15, 20 años? ¿Sí? Sacás un crédito hipotecario atado a la inflación a 30 años, y a vos que te digan que el año que viene no va a haber inflación y que el otro tampoco, no te sirve de nada. Estamos hablando de una cosa que vos te comprás ahora y Manu va a terminar de pagarla cuando tengas 70 años. Dice, esto es como casarte. Tenés que sentís hacerlo, hacelo. Es algo para toda la vida. Exacto, pero a la vez con los mismos riesgos, dice él, Ujú. y hasta es más riesgoso casarse, dice Salvador Di Stefano, que sacar un crédito. Y bueno, y un poco de eso hay, porque me di cuenta que hay muchos más divorcios que remates hipotecarios. Sí, bueno, en los remates hipotecarios por ahí el Estado siempre suele meterse. Bueno, y suele... esa es la buena parte. Cuando es de fuerza mayor, cuando el Estado te promovió herramientas financieras de endeudamiento, pero después ellos mismos te incumplieron con ciertas cosas como mantener la inflación baja, son los que se sienten en la obligación de darte una mano después. Porque además al banco tampoco le conviene. ¿Qué hace con la casa? ¿Qué hace con la casa? Y menos si tiene muchas. Exactamente. Y el comprador, el posible inversor de inmuebles, sabiendo que los bancos están reventando casas para cobrar un crédito, ¿en qué precio se pone para comprar? Muy abajo. Sí, sí. Entonces termina no ocurriendo. Entonces, 2 consejos: no se case y cómprese una casa. Cómprese una casa en hipotecario UVA. Sería así. Y otra Bueno. cosa en economía, para redondear esto último. La economía siempre demuestra que no ocurren las cosas igual de igual manera 2 veces. La última vez que hubo crédito hipotecario UVA fueron un fracaso, justamente por lo que charlamos en el gobierno de Macri, ¿no? No debería ocurrir lo mismo ahora. O sea, eso es estadístico. Debería por lo menos la gente sacar un crédito y buena parte de los años no soportar un ajuste de la cuota. Tener una estabilidad. Una estabilidad. Y ni hablar si encima la propiedad después sube, ¿sí? Porque hay un doble valor ahí. Sí. Fabián, muchísimas gracias. El gusto de siempre, Manu. Acá estábamos con Economía de miércoles. Nos vamos, saludamos a la gente de Facebook, nos despedimos hasta mañana. Ya venimos para el cierre con Sandro Otero y después Panorama.